A los 14 años, fui abandonada en el aeropuerto de Dubái por una broma de mi envidioso hermano. Destrozada y hambrienta, conocí a un extraño hombre árabe: ven conmigo. Confía en mí, se arrepentirán de esto. 4 horas después, el FBI llamó horrorizado. Mi madre se puso blanca cuando esas 7 palabras, pronunciadas por un desconocido alto con una túnica blanca y suelta, cambiaron mi vida para siempre. Ven conmigo. Confía en mí, se arrepentirán de esto. Estaba sentada en el frío suelo de mármol del Aeropuerto Internacional de Dubái, temblando, hambrienta, completamente sola, cuando se detuvo justo delante de mí y miró a la chica estadounidense que lloraba, rodeada de joyerías cerca de las cuales ni siquiera podía permitirse respirar. Pero déjame retroceder 4 horas, al momento en que me di cuenta de que mi propia madre me había dejado atrás. Tenía 14 años, estaba en la puerta de embarque 23, viendo cómo el avión a Bangkok rodaba por la pista con mi familia a bordo y yo, evidentemente, no. Solo yo, una niña delgada con una camiseta demasiado grande, comprendiendo lentamente que mi madre había mirado a mi hermano, creído sus mentiras y subido a ese avión sin mirar atrás ni una sola vez. No me perdió entre la multitud ni se confundió. Me dejó a propósito. Y 4 horas después, cuando la policía la llamó a Bangkok, cuando se enteró de lo que su niño de oro había estado planeando realmente, cuando descubrió que no se trataba de unas vacaciones, sino de $600.000, su rostro se puso blanco como un cadáver. Para entender por qué ese momento fue en realidad lo mejor que me ha pasado en la vida, necesitas saber lo invisible que había sido toda mi vida. Mi nombre es Mali Underwood. Ahora tengo 32 años y dirijo un exitoso negocio de importación y exportación. Pero en aquel entonces, a los 14 años, yo era básicamente el personaje secundario de la familia. ¿Sabes cómo algunas personas iluminan una habitación cuando entran? Yo era lo contrario. Era papel pintado humano, el tipo de niña que podía sentarse a la mesa y de alguna manera, seguir siendo invisible. Mi madre, Patricia, trabajaba en dobles turnos como administradora de un hospital. Lo había estado haciendo desde que mi padre murió cuando yo tenía 6 años. La muerte de papá golpeó duramente a nuestra familia, pero a mi hermano Spencer fue a quien más le afectó. O al menos eso es lo que mi madre siempre creyó. Spencer tenía 9 años cuando perdimos a papá. Y desde ese momento, se convirtió en el hombre de la casa a los ojos de mi madre. Spencer era 3 años mayor que yo, mariscal de campo estrella, dientes perfectos, el tipo de sonrisa que hacía que los profesores olvidaran que no había hecho la tarea. Él no podía hacer nada malo. Y lo digo literalmente. En 17 años, nunca vi a mi madre culpar a Spencer por nada. Si algo se rompía, lo había hecho yo. Si faltaba dinero, debía de haberlo cogido yo. Si había un conflicto, lo había empezado yo. Aprendí pronto que defenderse era inútil. Así que me convertí en la fácil, la callada, la que nunca se quejaba, nunca exigía atención, nunca creaba problemas. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente pequeña, lo suficientemente invisible, al final mi madre me vería. Nunca lo hizo. Mi abuela, Nora, la madre de papá, vivía en Tucson, a unas 2 horas de nuestra casa en Phoenix. Spencer solía quedarse con ella durante los veranos cuando mamá trabajaba turnos extra. La abuela Nora era la única persona que parecía darse cuenta de que yo existía. Me enviaba libros por correo, me llamaba en mi cumpleaños cuando mamá se olvidaba y me contaba historias sobre mi padre cuando era pequeña. Pero se estaba haciendo mayor y no la veía tanto como me hubiera gustado. El verano que cumplí 14 años, algo cambió. Me aceptaron en un programa de artes de élite. Algo importante. Beca completa. El tipo de cosa que debería haber enorgullecido a mi madre. Por un breve momento, el foco de atención estaba en mí. Spencer lo odió. No dijo nada directamente, pero podía sentir su resentimiento como una corriente de aire frío en la habitación. Empezó a hacer pequeños comentarios sobre cómo los programas de arte eran una pérdida de tiempo, cómo probablemente iba a avergonzar a la familia, cómo la beca probablemente era un error. Mi madre no me defendió. Simplemente cambiaba de tema. Aproximadamente una semana antes de nuestras vacaciones, sucedió algo extraño. Llegué a casa temprano de la escuela. Era media jornada por reuniones de profesores.
Escuché la voz de Spencer viniendo de su habitación. Su puerta estaba entreabierta y estaba hablando por teléfono con alguien. No intentaba escuchar a escondidas, pero sus palabras me dejaron helada. El fondo fiduciario, dijo. Y ella no puede enterarse. Una vez que cumpla los 18, está todo arreglado. Accidentalmente pisé una tabla que crujió y él salió corriendo, cerrando la puerta de golpe detrás de él. ¿Me estabas espiando? Su cara estaba roja, enfadada. Acabo de llegar a casa. No estaba. Aléjate de mis asuntos, Mali. Lo digo en serio. Me empujó al pasar y bajó las escaleras. Me quedé allí un largo momento, confundida. ¿Qué fondo fiduciario? ¿De qué estaba hablando? No lo entendí entonces. Ojalá lo hubiera hecho. Unos días después, partimos para nuestras grandes vacaciones familiares. Mamá había ganado un viaje a Tailandia a través de la lotería de su trabajo, una especie de rifa del hospital. Eran nuestras primeras vacaciones de verdad en años, y yo estaba realmente emocionada. 2 semanas en Tailandia, playas, templos, aventura. La ruta de vuelo nos llevaba de Phoenix a Dubái para una escala de 6 horas, y luego a Bangkok. Yo empaqué ligero, una maleta. Spencer llevó 3. Recuerdo haberme hecho una broma a mí misma sobre ello, sobre cómo había aprendido a no ocupar espacio en esta familia, ni siquiera en el compartimento de equipaje. El vuelo a Dubái fue largo, pero no me importó. Tenía un asiento junto a la ventana y pasé la mayor parte del tiempo leyendo y viendo películas. Spencer y mamá se sentaron juntos unas filas más adelante. De vez en cuando, los veía reírse de algo, y sentía esa punzada familiar de sentirme excluida, pero la reprimía como siempre hacía. Cuando aterrizamos en Dubái, estaba agotada pero asombrada. Ese aeropuerto era increíble, como un palacio de cristal y mármol. El baño que usé tenía mejor iluminación que toda mi escuela. Había joyerías y tiendas de diseñadores y restaurantes que parecían sacados de una revista. Deambulé con la boca medio abierta, sintiéndome como una campesina que se había topado con una corte real. Mis elecciones de moda no ayudaron. Llevaba mi camiseta de banda de rock favorita, de algún grupo que ya casi no escucho, y unos vaqueros que me quedaban un poco largos porque los había comprado en oferta. Parecía exactamente lo que era, una chica de 14 años de Arizona que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Spencer sugirió que nos separáramos para explorar la terminal durante nuestra escala. Dijo que llevaría a mamá a ver la zona del Zoco del Oro y que yo podría ir a ver la librería. En realidad, me pareció bien. La paz era rara en mi familia, y quería disfrutar del tiempo a solas. Antes de irme, Spencer se ofreció a guardar mi mochila. No querrás cargar con eso por todas partes. Yo la mantendré a salvo. Mi pasaporte estaba en esa mochila, mi tarjeta de embarque, mi dinero de emergencia, $40 que mi abuela me había dado antes del viaje. Se la di sin pensar. ¿Por qué no iba a confiar en mi hermano? Ojalá pudiera volver a ese momento. Ojalá pudiera agarrar a esa chica por los hombros y decirle que se aferrara a su mochila como si su vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, así era. Fui al baño, pasé quizás 15 minutos hojeando en la librería y luego volví a nuestro punto de encuentro cerca de la puerta 23. Spencer y mi madre no estaban. Esperé 30 minutos, 45. Me dije a mí misma que se habían distraído comprando, que habían perdido la noción del tiempo, pero una sensación de malestar crecía en mi estómago. Finalmente, encontré un mostrador de información y pregunté por nuestro vuelo a Bangkok. La mujer detrás del mostrador tecleó algo en su ordenador y luego me miró con preocupación. Ese vuelo ya ha embarcado, querida. Está rodando hacia la pista ahora mismo. No, esa es. Mi familia está en ese vuelo. Se supone que yo debo estar en ese vuelo. Ella comprobó de nuevo. Patricia Underwood embarcó. Spencer Underwood embarcó. Mali Underwood. ¿No se presentó? Mi corazón se detuvo. Mi visión se volvió borrosa. Creo que le pedí que lo repitiera 3 veces antes de que las palabras llegaran a mi cerebro. Me dejaron. Mi madre y mi hermano subieron a ese avión y volaron a Tailandia sin mí. Y mientras estaba allí congelada,
no tenía ni idea de que en menos de 2 horas, descubriría exactamente por qué. Antes de continuar, si estás disfrutando de esta historia, por favor, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Veo cada uno de los comentarios y significa mucho para mí. Gracias por tu apoyo. Ahora, de vuelta a la historia. Me quedé completamente congelada en ese mostrador de información. La mujer detrás del mostrador estaba hablando, preguntando si estaba bien, si había alguien a quien pudiera llamar, pero su voz sonaba como si viniera a través del agua. Todo parecía distante, irreal. Mi familia me había dejado. Mi propia madre se había subido a un avión y se había marchado sin su hija de 14 años. Un oficial de seguridad se me acercó y me pidió el pasaporte. No lo tengo, susurré. Mi hermano lo tiene. ¿Tu tarjeta de embarque? Él también la tiene. El oficial intercambió una mirada con la mujer detrás del mostrador. Pude verlos calculando. Menor no acompañada, sin documentos, sin familia, sin explicación. Descubrí mucho más tarde, exactamente lo que Spencer había hecho. Cuando fui al baño, él fue directamente a la puerta de embarque. Le dijo al personal de la aerolínea que yo viajaba con otros miembros de la familia en un vuelo posterior porque habíamos comprado billetes individuales, no un paquete familiar. Algún acuerdo a través de la lotería del trabajo de mi madre. No hubo señales de alarma. El agente de la puerta de embarque simplemente comprobó su nombre, el de mi madre, y los dejó embarcar. Pero antes de eso, había tenido una conversación con mi madre. Le dijo que yo había montado una rabieta enorme en el baño. Dijo que había estado chateando en línea con un chico que conocí en internet y que estaba tratando de encontrarlo en Dubái. Afirmó que le grité. Dijo que odiaba a la familia y que quería que me dejaran en paz para siempre. Mi madre, agotada, estresada, condicionada por años de creer cualquier cosa que Spencer dijera, le creyó. No vino a buscarme. No pidió hablar conmigo ella misma. Simplemente asintió, con los labios apretados y furiosa, y siguió a Spencer hacia el avión. Pensó que me estaba dando una lección sobre la gratitud, sobre no ser dramática, sobre saber cuál era mi lugar. No tenía ni idea de que estaba dejando a su hija varada en un país extranjero porque su hijo era un mentiroso. Pero yo no sabía nada de eso todavía. Todo lo que sabía era que estaba completamente sola. Sin pasaporte. Spencer lo había sacado de mi mochila. Sin dinero. Mis $40 de dinero de emergencia estaban en la misma bolsa. Sin teléfono. Mi madre me lo había confiscado antes del viaje porque quería limitar el tiempo de pantalla durante las vacaciones. Ni siquiera me sabía el número de teléfono de mi madre de memoria. Como la mayoría de los adolescentes, dependía de mi lista de contactos. Podría haberte dicho que su número empezaba con un 6, quizás, pero más allá de eso, nada. Un empleado de la aerolínea se ofreció a intentar llamarla por mí. Sacaron su número de los registros de la reserva y marcaron. Fue directamente al buzón de voz. Había puesto su teléfono en modo avión como una pasajera responsable. La ironía no se me escapó. La seguridad seguía haciendo preguntas. ¿De dónde era? ¿Dónde estaban mis padres? ¿Tenía algún pariente en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Conocía a alguien a quien pudiera contactar? No tenía respuestas. Solo lágrimas y pánico y la creciente comprensión de que estaba completa, absolutamente sola en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, a medio mundo de distancia de casa. Me llevaron a una pequeña oficina de seguridad mientras decidían qué hacer conmigo. Una mujer amable me dio agua y pañuelos de papel, pero podía ver la preocupación en su rostro. Yo era un problema. Un incidente internacional a punto de ocurrir. Me senté en esa oficina durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron 45 minutos. Mi mente no dejaba de dar vueltas, volviendo a las mismas preguntas. ¿Por qué Spencer haría esto? ¿Por qué mamá no me buscó ella misma? ¿Por qué nadie vino a buscarme? Y entonces, sin que lo buscara, su voz resonó en mi cabeza. El fondo fiduciario. Ella no puede enterarse. Una vez que cumpla los 18. Spencer cumplía 3 de enero de 2018 meses. No sabía nada sobre un fondo fiduciario.
Mi madre nunca hablaba de las finanzas de mi padre, solo que vivíamos cómodamente y que ella trabajaba duro para mantenernos así. Pero Spencer sabía algo. Había estado ocultando algo. Y ahora me había dejado varada en Dubái 3 semanas antes de que el patrimonio de nuestro padre fuera accesible para él. Esto no era una broma. No era una rivalidad entre hermanos que se había ido de las manos. Esto era algo más grande. Y estaba empezando a darme cuenta del peligro en el que me encontraba. Finalmente, la seguridad no tuvo más preguntas para mí, así que me devolvieron a la terminal con vagas instrucciones de esperar cerca del vestíbulo principal mientras contactaban con la embajada. Deambulé aturdida hasta que encontré un rincón cerca de una cafetería y me deslicé para sentarme en el frío suelo de mármol. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y rápidas. Traté de ahogarlas con mis manos, de no montar una escena, pero no podía parar. Vi pasar a las familias. Niños cogidos de la mano de sus padres, riendo, a salvo. Una niña pequeña de unos 5 años dejó caer su oso de peluche y su padre lo recogió inmediatamente y se lo devolvió, besándole la parte superior de la cabeza. Un gesto tan pequeño, tan normal. No podía recordar la última vez que mi madre me había tocado con ese tipo de ternura. Quizás Spencer tenía razón. Quizás yo no era digna de ser amada. Quizás solo era una carga, un error, alguien sin quien la familia estaría mejor. Mi estómago rugió ruidosamente, interrumpiendo mi autocompasión. No había comido en al menos 8 horas. Lo último que había tomado era un croissant rancio de avión en algún lugar sobre Europa, y eso parecía haber sido hace una vida. Miré a mi alrededor, a las tiendas relucientes, Gucci, Prada, Chanel. El aeropuerto rebosaba de lujo y yo estaba sentada en el suelo con exactamente $0 y 0 céntimos. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Casi. Pensé en lo que haría si esto fuera una película. En una película, la heroína valiente encontraría una salida ingeniosa. Se haría amiga de un guardia de seguridad o descubriría un talento secreto o al menos tendría algunas habilidades básicas de supervivencia a las que recurrir. Mis habilidades de supervivencia consistían en hacer ramen de microondas y acordarme ocasionalmente de hacer la colada. Estaba condenada. Los minutos pasaban. Apoyé la espalda contra la pared fría e intenté desaparecer. Había pasado toda mi vida tratando de ser invisible en mi propia familia. Ahora deseaba poder ser visible solo una vez para alguien a quien realmente le importara. Y entonces, justo cuando pensaba que había tocado fondo, una sombra se cernió sobre mí. Levanté la vista. Un hombre alto estaba allí de pie, quizás de unos 50 años, vestido con una elegante túnica blanca tradicional, una barba gris pulcramente recortada y unos ojos oscuros y amables. Parecía alguien importante, alguien que probablemente poseía varias de esas tiendas elegantes que yo no podía permitirme ni mirar, pero no me miraba con juicio ni lástima. Me miraba con genuina preocupación. Jovencita, dijo, su inglés acentuado pero claro. Pareces alguien que necesita ayuda, y creo que sé exactamente cómo dártela. Cada instinto en mi cuerpo gritaba peligro. Desconocido, país extranjero, sola. Esta era exactamente la situación sobre la que mi madre me había advertido toda mi vida. No hables con extraños. No confíes en nadie que no conozcas. El mundo está lleno de gente que quiere hacerte daño. Pero la cosa es que mi madre acababa de dejarme en un aeropuerto, así que su consejo no parecía particularmente fiable en ese momento. El hombre no se acercó demasiado. Se sentó en un banco cercano, dejando una distancia respetuosa entre nosotros. Ni demasiado lejos, ni demasiado cerca. Como si entendiera que tenía miedo y quisiera darme espacio. Mi nombre es Khaled Al-Rashid, dijo con calma. Trabajo aquí en el aeropuerto. Soy el director de relaciones con los clientes. Hizo una pausa, dejando que eso se asentara. Te vi desde el otro lado de la terminal. ¿Me recordaste a alguien? Me sequé los ojos con el dorso de la mano. ¿A quién? ¿A mi hija? Su voz era suave. Falleció hace 5 años. Tenía 15. Tenía la misma expresión que tú tienes ahora, como si estuviera tratando muy duro de ser invisible y esperando que nadie notara su dolor. No supe qué decir a eso. La honestidad de sus palabras me tomó por sorpresa.
Esto no era lo que decían los depredadores. Esto era otra cosa. Lo siento, susurré. Él inclinó la cabeza. Gracias. Se llamaba Fátima. Tenía una afección cardíaca desde su nacimiento. Sabíamos que no viviría mucho, pero eso no hizo que perderla fuera más fácil. Me miró con esos ojos firmes y amables. Ahora, me dirás por qué estás sentada en el suelo de mi aeropuerto llorando. Algo en la forma en que dijo mi aeropuerto, no de manera posesiva, sino protectora, me hizo confiar en él. En contra de todas las advertencias que me habían dado, empecé a hablar. Le conté todo sobre Spencer, sobre la mentira que le dijo a mi madre, sobre cómo ella le creyó al instante sin dudar, sobre ser marcada como no presentada mientras mi familia volaba a Tailandia sin mí. Le conté que no tenía pasaporte, ni dinero, ni teléfono, ni forma de contactar a nadie. Le conté sobre el fondo fiduciario del que había oído hablar a Spencer, como no entendía lo que significaba, pero sabía que era importante. Khaled escuchó sin interrumpir. Su expresión se volvía más seria con cada detalle, pero no parecía sorprendido. Parecía un hombre que había visto muchas cosas en su larga carrera y reconocía la forma de lo que estaba viendo ahora. Cuando terminé, guardó silencio por un momento. Lo que te ha pasado, dijo lentamente, no es solo cruel. Es potencialmente criminal. Abandonar a un menor en un aeropuerto internacional, especialmente con el robo deliberado de documentos de identidad, es un asunto grave según el derecho internacional. Mi corazón dio un vuelco. ¿Criminal? ¿Muy grave? Él asintió. Pero más importante aún, eres una niña que necesita ayuda, y voy a ayudarte. Se levantó y me tendió la mano. Ven conmigo. Confía en mí, se arrepentirán de esto. Dudé. Todas las alarmas en mi cabeza seguían sonando. Pero algo más profundo, algo instintivo me decía que este hombre era seguro. Quizás fue la forma en que habló de su hija. Quizás fue el hecho de que no había intentado tocarme ni acercarse demasiado. Quizás simplemente estaba desesperada. Le tomé la mano. Primero, dijo mientras caminábamos. Necesitamos ponerte a salvo y darte de comer. ¿Cuándo comiste por última vez? No lo sé. ¿Hace 8 horas? 10. Hizo un sonido de desaprobación. Eso no puede ser. Ven. Khaled me llevó por pasillos que ni siquiera sabía que existían. Zonas exclusivas para el personal, oficinas administrativas, pasajes tras bastidores que conectaban la reluciente terminal pública con un mundo de eficiencia silenciosa. Explicaba quién eran los guardias de seguridad por el camino, y ellos asentían respetuosamente, apartándose. Me di cuenta de que Khaled no tenía personalmente la autoridad para lanzar una gran investigación internacional, pero sabía exactamente a quién contactar y cómo hacer que las cosas sucedieran rápidamente. Tenía contactos, era respetado y estaba de mi lado. Terminamos en una oficina administrativa con iluminación suave y sillas cómodas. Una mujer llamada Isa, de rostro amable, quizás de unos 40 años, se sentó conmigo mientras Khaled hacía llamadas telefónicas en la habitación de al lado. «Estás a salvo ahora, Habib», dijo a Isa, dándome un plato de comida de la cafetería del personal. Pollo, arroz, verduras, pan caliente. Pase lo que pase, aquí estás a salvo. Comí como si nunca hubiera visto comida antes. Ese sándwich de pollo, bueno, era más una comida completa que un sándwich. Fue lo mejor que había probado en mi vida. El hambre realmente es el mejor condimento. Mientras comía, podía oír a Khaled al teléfono. Su voz era tranquila pero transmitía una autoridad que hacía que las paredes parecieran más delgadas. Aquí el director Al-Rashid. Necesito las grabaciones de seguridad de las puertas 20 a 25. Marca de tiempo de 2:30 a 4. Sí, inmediatamente. Tenemos a una menor que fue abandonada deliberadamente. Sus documentos fueron robados por un familiar. Dejé de masticar. Abandonada deliberadamente. Oír a otra persona decirlo lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Mi hermano no solo me había dejado atrás. Lo había planeado. Una hora después, vi la prueba. Los colegas de Khaled habían sacado las grabaciones de seguridad. Encontraron el momento exacto.
Spencer abriendo la cremallera de mi mochila mientras yo me dirigía al baño. Metiendo la mano, sacando mi pasaporte y mi tarjeta de embarque con una pequeña y deliberada sonrisa. Los metió en su propia bolsa, la cerró y se fue como si nada hubiera pasado. Luego me mostraron las imágenes de la puerta de embarque. Spencer susurrando a mi madre, su rostro contorsionándose de ira. Ella asintió, con los labios apretados, y se giró hacia la pasarela de acceso. No miró hacia atrás, ni una sola vez. Spencer la siguió, y justo antes de desaparecer por la puerta, miró hacia la terminal. Estaba sonriendo. La grabación se sintió como un puñetazo en el pecho. Sabía intelectualmente que me habían dejado, pero ver la sonrisa de Spencer, ver la completa falta de vacilación de mi madre, rompió algo dentro de mí. Esto es una evidencia muy clara, dijo Khaled, sentándose frente a mí. No hay ambigüedad. Tu hermano robó tus documentos de viaje y te separó deliberadamente de tu familia. Tu madre no verificó su historia. Esto es abandono. Asentí, aturdida. Ahora, continuó, debo preguntarte algo. Mencionaste un fondo fiduciario. A tu hermano le preocupaba el dinero. ¿Sabes algo sobre el patrimonio de tu padre? Negué con la cabeza. Mi mamá nunca habló de eso. Solo dijo que papá dejó lo suficiente para que estuviéramos cómodos. Supuse que se refería a la casa y esas cosas. Khaled guardó silencio por un momento. A veces, dijo con cuidado, los hermanos hacen cosas terribles para proteger lo que creen que les pertenece solo a ellos. A veces los padres dejan atrás más que casas y muebles. Y a veces esos secretos se convierten en armas. Pensé en Spencer, en la llamada telefónica que había escuchado. Ella no puede enterarse una vez que cumpla los 18. Mi hermano cumple 18 en 3 meses, dije lentamente. Estaba hablando de un fondo fiduciario, algo a lo que podría acceder cuando cumpliera 18. Khaled asintió. Cuando regreses a casa, deberías investigar los documentos de tu padre, hacer preguntas, averiguar qué dejó y para quién. ¿Crees que esto es por dinero? Creo, dijo suavemente, que las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que nadie las está mirando. Tu hermano ha revelado el suyo. La pregunta ahora es ¿qué harás con ese conocimiento? No tenía una respuesta. Tenía 14 años, estaba agotada, con el corazón roto y sentada en una oficina a miles de kilómetros de casa. ¿Qué podría hacer yo? Pero en algún lugar dentro de mí, una pequeña llama de ira comenzaba a arder. Ya no solo tristeza, no solo confusión, ira. Mi padre solía llamarme su joya escondida. Nunca entendí lo que quería decir. ¿Escondida de qué? ¿Escondida de quién? Ahora, sentada en esa oficina del aeropuerto con la mirada firme de Khaled sobre mí, empezaba a entender. Mi padre había visto algo. Había sabido de alguna manera que necesitaría protección de mi propia familia, y había intentado de la manera que pudo darme esa protección. Simplemente no la había encontrado todavía. El teléfono de Khaled sonó. Respondió, habló rápidamente en árabe y luego se volvió hacia mí con una nueva expresión en su rostro. El vuelo a Bangkok todavía está en el aire, dijo. Aterrizan en aproximadamente 90 minutos. He contactado a las autoridades en Tailandia y a la Embajada de los Estados Unidos aquí en Dubái. Cuando ese avión aterrice, tu madre y tu hermano serán recibidos por la policía. Se me encogió el estómago. ¿Policía? El abandono de menores es un delito grave. El abandono internacional de menores con robo de documentos es aún más grave. Hizo una pausa. Tienes una elección ahora, Mali. Puedes dejarlo pasar. Podemos organizar que simplemente vueles a casa y puedes fingir que esto nunca sucedió. ¿Oh? Sonrió un poco. O puedes ver cómo se hace justicia. Y confía en mí cuando te digo que se arrepentirán de lo que han hecho. Pensé en la cara de mi madre en esa grabación de seguridad. La forma en que ni siquiera dudó. La forma en que no miró hacia atrás. Pensé en la sonrisa de Spencer. Quiero ver, dije. Khaled cogió el teléfono y marcó. Su voz era tranquila, pero llevaba una electricidad que hacía que el aire en la habitación se sintiera cargado. Aquí el director Al-Rashid.
Necesito que contacten a la Oficina de Coordinación Policial Internacional y a la Embajada de los Estados Unidos inmediatamente. Tenemos un caso confirmado de abandono de menores por parte de una familia estadounidense. La madre y el hermano se encuentran actualmente en el vuelo 384 de Emirates a Bangkok. Quiero que las autoridades los esperen cuando ese avión aterrice. No deben salir del aeropuerto. Me miró con una pequeña sonrisa tranquilizadora. Ahora, jovencita, hablemos de justicia. Un momento rápido aquí. Si esta historia te mantiene al borde de tu asiento, por favor, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que ame una buena historia sobre el karma. Tu apoyo significa el mundo para mí y ayuda a que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Ahora, de vuelta a la historia. Los siguientes 90 minutos fueron los más largos de mi vida. La red de Khaled se movió rápido. A los 30 minutos de sus llamadas telefónicas, varias agencias estaban involucradas en mi caso. La seguridad de la autoridad del aeropuerto de Dubái había documentado todo con marcas de tiempo oficiales. La Embajada de los Estados Unidos en Dubái abrió un expediente de caso de emergencia para mí, una menor estadounidense varada con documentos robados. Las autoridades tailandesas fueron notificadas y comenzaron a coordinarse con la policía en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok. Emirates Airlines recibió una alerta sobre la situación a bordo del vuelo 384. Todo estaba siendo registrado. Grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos, reconstrucción de la cronología, un rastro de papel que sería imposible de negar o explicar. Una funcionaria de la embajada. Una mujer llamada señora Patterson con una voz seria y directa y ojos amables llamó para hablar conmigo directamente. Me explicó a qué se enfrentaba mi madre. Abandonar a un menor en un país extranjero es un incidente internacional grave, dijo. Tu madre podría enfrentarse a una investigación tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Tailandia. Tu hermano, aunque todavía es menor de edad con 17 años, está lo suficientemente cerca de los 18 como para que sus acciones sean examinadas muy seriamente. Dependiendo de la ley juvenil de Arizona, podría enfrentar cargos relacionados con el robo de documentos y la puesta en peligro de un menor. Escuché aturdida. Cargos, investigación, incidente internacional. Eran palabras de dramas judiciales, no de mi vida real. La evidencia es clara, continuó la señora Patterson. Las grabaciones de seguridad muestran a tu hermano quitando deliberadamente tus documentos. No hay ambigüedad aquí. La pregunta ahora es cómo quieres proceder. ¿Cómo quería proceder? Como si tuviera alguna idea. Tenía 14 años, sentada en la oficina de un aeropuerto, comiendo mi segundo plato de pollo y arroz, tratando de procesar el hecho de que mi familia había cometido un crimen contra mí. Parte de mí todavía quería proteger a mi madre. 17 años de condicionamiento no desaparecen en unas pocas horas. Seguía pensando, quizás ella no lo sabía. Quizás Spencer la engañó por completo. Quizás si solo lo explicaba, ella se disculparía y todo volvería a la normalidad. Pero luego recordé la grabación de seguridad, la forma en que no dudó, la forma en que no miró hacia atrás. Y recordé todos los años antes de este momento. Cada vez que creyó a Spencer por encima de mí, cada vez que se puso de su lado sin dudar. Cada vez que intenté decirle que algo andaba mal y ella me ignoró. Esto no fue un error de una sola vez. Fue la culminación de un patrón que se había estado construyendo toda mi vida. Yo era demasiado joven, demasiado desesperada por su amor para verlo claramente. La ira que había sentido antes, esa pequeña llama, se estaba haciendo más fuerte. No caliente y salvaje, sino fría y constante. El tipo de ira que no se apaga rápidamente. Mientras esperaba noticias de Bangkok, sucedió algo más. Algo que lo cambió todo. Cuando el avión aterrizó y las autoridades tailandesas detuvieron a Spencer y a mi madre, confiscaron el teléfono de Spencer como prueba. Procedimiento estándar para cualquier investigación que involucre a un menor. Y cuando examinaron sus mensajes, encontraron exactamente lo que Khaled había sospechado. Mensajes de texto a su novia, una chica llamada Britney, que abarcaban las 3 semanas anteriores a nuestro viaje. Spencer no había actuado por impulso. Lo había estado planeando durante casi un mes. Un texto decía, el viaje es perfecto. Me desharé de ella en Dubái, y mamá tendrá que elegir un bando.
Ella siempre me elige a mí. Otro, una vez que Mali esté fuera de escena, podré convencer a mamá sobre el dinero. Confía en mí completamente. Y el más condenatorio, enviado solo 2 días antes de que saliéramos de Phoenix. Una vez que cumpla 18, ese fondo fiduciario es mío. Mali ni siquiera sabe que existe. Y si se escapa en Dubái, no tendrá ninguna base para reclamar su parte. Problema resuelto. Cuando Khaled me leyó esos mensajes, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Spencer no solo era cruel, era calculador. Me había visto como un obstáculo para un dinero que ni siquiera sabía que existía. Y decidió eliminarme de la ecuación permanentemente si podía lograrlo. ¿Qué me habría pasado si Khaled no me hubiera encontrado? Si me hubiera quedado perdida en ese aeropuerto, una adolescente estadounidense olvidada sin documentos y sin forma de volver a casa. No quería pensar en ello. La señora Patterson me ayudó a entender lo que Spencer había estado protegiendo. Mi padre, antes de morir hace 8 años, había establecido un fondo fiduciario para sus 2 hijos. El valor total era de $400,000, dividido en partes iguales entre Spencer y yo. La mitad de Spencer, $200,000, sería accesible cuando cumpliera 18 años. Eso era en 3 meses. Mi mitad, $200,000, estaba estructurada de manera diferente. Papá la había vinculado a gastos educativos hasta que yo cumpliera 25 años. No podía tocar el capital, pero pagaría la universidad, la escuela de posgrado, cualquier programa de formación que quisiera. Estaba protegida, guardada donde nadie pudiera acceder a ella. Spencer había estado intentando durante meses convencer a mi madre de que consolidara los fondos. Su argumento, según los textos, era que yo era difícil e irresponsable y que malgastaría el dinero en tonterías de arte. Quería que mamá solicitara al tribunal que transfiriera mi parte a su control. Si me escapaba en Dubái, si causaba un incidente internacional que me hiciera parecer inestable y problemática, sería mucho más fácil convencer a un juez de que no se me podía confiar mi propia herencia. Mi hermano había intentado robar mi futuro, y casi se sale con la suya. Durante un momento de calma entre llamadas telefónicas, Khaled se sentó frente a mí. Aisha había traído té, dulce, fragante, nada que ver con la cosa amarga que bebía mi madre. Y nos sentamos en silencio un rato. He visto la codicia familiar antes, dijo Khaled finalmente. En mi trabajo, en mi país, en todos los países, el dinero revela el verdadero carácter de una persona. No los cambia. Simplemente muestra quiénes siempre fueron. Asentí, mirando mi té. Pero también he visto otra cosa, continuó. Tu padre te quería mucho. Levanté la vista. ¿Cómo lo sabes? Porque estructuró tu herencia con protección. Se aseguró de que nadie pudiera quitártela. Ni tu madre, ni tu hermano, nadie. Los ojos de Khaled eran amables. Él vio que algo se avecinaba. No podía ponerle nombre, quizás, pero lo sintió. E intentó proteger a su hija desde más allá de la tumba. Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en mi padre. Realmente pensé en él por primera vez en años sin llorar de pena. Solía llamarme su joya escondida. Siempre había pensado que era solo un apodo cariñoso, algo que los padres dicen a sus hijas. Pero ahora lo entendía. Escondida de Spencer, escondida del favoritismo de mi madre, escondida de la dinámica familiar que mi padre pudo ver formarse incluso cuando yo tenía 6 años. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. Tu padre creía en ti, dijo Khaled. Ahora tú debes creer en ti misma. No sabía si podría, pero sentada allí en esa oficina a miles de kilómetros de casa, decidí intentarlo. La pantalla de la pared cobró vida. Una transmisión en vivo desde el aeropuerto de Bangkok. Puerta de llegadas, dura iluminación fluorescente. Funcionarios de uniforme esperando. Una mujer estadounidense con un traje oscuro estaba con ellos, con una tableta en la mano. Esa debe ser la representante de la embajada. Khaled miró su reloj. El avión ha aterrizado. Los pasajeros comenzarán a desembarcar en 4 minutos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. 4 minutos. En 4 minutos, mi madre descubriría que su sol dorado estaba hecho de algo mucho menos precioso que el oro.
Me incliné hacia adelante y miré la pantalla, esperando que surgieran dos rostros familiares. Los primeros pasajeros atravesaron la puerta, con aspecto cansado y arrugado por el largo vuelo. Viajeros de negocios revisando sus teléfonos, familias arreando a sus hijos, una pareja de ancianos caminando lentamente del brazo, y entonces los vi. Mi madre salió primero, ajustando su bolso de mano, mirando alrededor de la terminal con la expresión ligeramente aturdida de alguien que acaba de cruzar varias zonas horarias. Su cabello estaba prolijo, su ropa sin arrugas. Parecía una mujer de vacaciones, lista para disfrutar. Spencer la seguía justo detrás, riéndose de algo en su teléfono. Realmente riéndose. Sin una preocupación en el mundo, sin un solo pensamiento sobre la hermana que había abandonado hace 12 horas en un aeropuerto extranjero. Se veían tan normales, tan relajados, como si no hubieran hecho nada malo. Dos oficiales de policía tailandeses y la representante de la Embajada de los Estados Unidos se les acercaron con calma. Vi cómo cambiaba el rostro de mi madre. Primero confusión, luego preocupación, luego el comienzo del miedo real. La mujer de la embajada habló primero. No podía escuchar las palabras en la transmisión de vídeo, pero podía ver el efecto que tenían. Estaba explicando la situación, diciéndole a Patricia Underwood que su hija había sido encontrada abandonada en el aeropuerto internacional de Dubái, que se había contactado a las autoridades, que esto era ahora un incidente internacional oficial. El primer instinto de mi madre fue la defensa. Podía ver su boca moviéndose rápidamente. Incluso sin sonido, sabía lo que estaba diciendo. Debe haber un error. Ella quería quedarse. Estaba teniendo una rabieta. Dijo que quería que la dejaran en paz. Spencer estaba a su lado, asintiendo, interpretando al hermano mayor solidario y preocupado. Siempre ha sido dramática. Probablemente hizo esto para llamar la atención. Ya sabes cómo es. El oficial tailandés sacó una tableta y presionó reproducir. Vi a mi madre ver la grabación de seguridad. La vi ver a su hijo abriendo la cremallera de mi mochila mientras yo me alejaba, confiando en él. La vi verlo quitar mi pasaporte con esa pequeña sonrisa deliberada. La vi verlo guardarlo en su propia bolsa como si nada. El color se le fue del rostro, de un rosa sonrojado a pálido, a completa y absolutamente blanco. Spencer intentó hablar. Pude verlo gesticular, su boca moviéndose rápido, probablemente diciendo que era solo una broma. Que iba a arreglarlo más tarde. Las mismas excusas que había usado toda su vida. El oficial deslizó el dedo hacia la siguiente pantalla. Los mensajes de texto de Spencer a Britney. Mi madre leyó las palabras que su hijo había escrito. No podía ver la pantalla desde la transmisión de vídeo, pero no lo necesitaba. Ya sabía lo que había allí. Una vez que Mali esté fuera de escena, podré convencer a mamá sobre el dinero. Ese fondo fiduciario es mío. Ella ni siquiera sabe que existe. La mano de Patricia Underwood fue a su boca. Todo su cuerpo pareció desplomarse como si alguien hubiera cortado sus hilos. La máscara de Spencer finalmente cayó. Había visto a mi hermano salir de los problemas con su encanto toda mi vida. Profesores, entrenadores, vecinos, nuestra madre. Todos caían rendidos ante su sonrisa, su confianza, sus excusas fáciles. Nunca se había enfrentado a una consecuencia de la que no pudiera salir hablando. Pero no puedes salirte con la tuya con encanto ante la evidencia. No puedes sonreírle a una cámara de seguridad y hacer que olvide lo que grabó. No puedes explicar mensajes de texto escritos con tus propias palabras. El rostro de Spencer pasó de confiado a confundido y a asustado en el lapso de unos 30 segundos. Sus hombros se encorvaron, sus manos comenzaron a temblar. Intentó retroceder como si pudiera retirarse físicamente de la situación, pero los oficiales ya estaban a cada lado de él. Pensé que sentiría satisfacción al ver este triunfo, tal vez algún tipo de victoria. En cambio, solo me sentí cansada, triste y aliviada de que finalmente hubiera terminado. La representante de la embajada levantó una tableta y de repente estaba mirando el rostro de mi madre en una videollamada. Ella podía verme. Yo podía verla. Se veía destrozada. El rímel corrido por sus mejillas. Ojos rojos e hinchados. Más vieja de lo que nunca la había visto. Mali.
Su voz se quebró. Cariño, lo siento mucho. No lo sabía. Spencer me dijo. Dijo que tú querías. Pensé. No comprobaste. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No me preguntaste. No viniste a buscarme al baño y me preguntaste qué pasó. Simplemente le creíste. Lo sé. Lo sé. Y lo siento mucho. Siempre le crees. No estaba gritando. No estaba llorando. Solo estaba exponiendo hechos. Siempre le has creído. Toda mi vida lo has elegido a él por encima de mí. Cada vez. Ella sollozó más fuerte. Spencer, detrás de ella, miraba al suelo. Papá nunca me habría dejado, dije en voz baja. Él lo sabía. Siempre supo lo que era Spencer. Por eso protegió mi herencia, porque sabía que tú no lo harías. Mi madre se estremeció como si la hubiera abofeteado. Podría haber dicho más. Podría haber enumerado cada agravio, cada momento en que me había fallado. Cada vez que la había necesitado y no había estado allí. Pero, ¿cuál era el punto? Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. En algún lugar profundo, simplemente había elegido no verlo. He terminado, dije. He terminado de ser invisible. He terminado de ser la que no importa. La representante de la embajada tomó suavemente la tableta de vuelta. La llamada terminó. Me senté en silencio durante un largo momento. Aisha puso una mano en mi hombro. Khaled no dijo nada, solo se sentó cerca, una presencia constante. Las consecuencias legales se anunciaron durante la siguiente hora. Spencer sería detenido y devuelto a los Estados Unidos bajo escolta. Su teléfono se mantuvo como prueba. Su caso sería revisado por las autoridades juveniles de Arizona por puesta en peligro de un menor y robo. Tenía 17 años, lo suficientemente mayor para enfrentar consecuencias serias, lo suficientemente joven como para que no destruyera por completo su futuro, probablemente. Mi madre también enfrentaba posibles cargos, pero dado que no sabía del plan completo de Spencer, y dada mi disposición a cooperar con las autoridades, probablemente recibiría una advertencia formal y terapia familiar obligatoria en lugar de un procesamiento. La situación del fondo fiduciario sería revisada por un tutor designado por el tribunal. Mi herencia estaba a salvo. Más que a salvo. Ahora estaba protegida por documentación legal que haría imposible que nadie la tocara. ¿Y Spencer? Spencer había apostado todo a su futuro atlético. Beca de fútbol de la División 1, mariscal de campo titular, sueños de ser profesional. Esa beca requería un historial limpio. Este incidente, documentado, investigado, coordinado internacionalmente, lo seguiría. Incluso si los cargos fueran finalmente reducidos o retirados, el registro existiría. Los entrenadores harían preguntas. Las verificaciones de antecedentes encontrarían respuestas. Todo lo que había estado tratando de proteger al eliminarme, su dinero, su futuro, su estatus, ahora estaba en riesgo. Y se lo había hecho a sí mismo con sus propias palabras, sus propias acciones, su propia arrogante certeza de que nunca lo atraparían. El karma, resulta, tiene una sincronización excelente. Realmente debería haber traído palomitas de maíz. Antes de dejar la oficina, Khaled organizó mi regreso a casa. La Embajada de los Estados Unidos había emitido documentos de viaje de emergencia, procedimiento estándar para menores estadounidenses varados, para que pudiera volar sin mi pasaporte robado. Emirates me ascendió a primera clase. El personal de la aerolínea me escoltaría durante todo el trayecto. Khaled me dio su tarjeta de presentación. Antigua, de color crema, elegante. Si alguna vez necesitas algo, dijo, cualquier cosa, llama a este número. Siempre me alcanzará. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me ayudaste? No tenías que hacerlo. Guardó silencio por un momento. Porque me recordaste a Fátima, mi hija. Ella era amable como tú, callada como tú. Pasada por alto como tú. Hizo una pausa. Ella habría querido que ayudara a alguien que lo necesitara, y tú lo necesitabas. Lo abracé. Probablemente fue inapropiado. Apenas lo conocía.
Nos habíamos conocido hacía horas. Veníamos de mundos completamente diferentes. Pero en ese momento, se sentía más como familia que nadie con quien compartiera sangre. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Caleb. Tu padre tenía razón. Eres una joya escondida, pero no permanecerás escondida por mucho más tiempo. El vuelo en primera clase de Dubái a Phoenix fue de 18 horas de un lujo surrealista. Toallas calientes, comidas gourmet en platos de verdad, un asiento que se convertía en una cama con sábanas de verdad. Azafatas que me trataron como a la realeza después de que la aerolínea les informara sobre mi situación. Seguía pensando, esto es lo más caro que me ha pasado en la vida. Y no pagué ni un solo céntimo. Probablemente haya una lección ahí sobre cómo a veces las peores experiencias conducen a bendiciones inesperadas. Pero honestamente, estaba demasiado cansada para filosofar. Simplemente me comí mi elegante cena de salmón, vi 3 películas y dormí como un tronco. Cuando aterricé en Phoenix, mi abuela, Nora, me estaba esperando en llegadas. Parecía más vieja de lo que recordaba. Había pasado casi un año desde la última vez que la vi, pero su abrazo fue exactamente el mismo. Fuerte y cálido y con olor a lavanda y libros viejos. Ya te tengo, dijo. Estás a salvo ahora, cariño. Ya te tengo. Me llevó a su casa en Tucson, no de vuelta a la casa de mi madre en Phoenix. Eso fue deliberado. No estaba lista para enfrentar a mi madre todavía, y la abuela Nora lo entendió sin que tuviera que explicarlo. Mi madre había regresado de Tailandia inmediatamente después del incidente. Sus vacaciones terminaron antes de empezar. Se enfrentaba a citas de terapia, entrevistas legales y los restos de una familia que había ayudado a destruir a través de la ceguera voluntaria. Spencer estaba siendo procesado a través del sistema juvenil en Phoenix. Volvería a casa eventualmente, pero no por un tiempo. Y cuando volviera a casa, no sería para vivir conmigo. Por primera vez en 17 años, no tenía que existir a la sombra de mi hermano. El alivio fue tan profundo que me mareó. Una semana después de mi regreso, mi madre vino a Tucson a verme. Parecía haber envejecido 10 años. Ojos hundidos, manos temblorosas, ropa que no le quedaba del todo bien. La pulcra administradora del hospital había desaparecido. En su lugar había una mujer que finalmente se había visto obligada a ver la verdad sobre su familia. No puso excusas. No intentó explicar lo que pasó ni minimizar las acciones de Spencer. Simplemente se sentó frente a mí en la mesa de la cocina de la abuela Nora y dijo, te fallé. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo si me dejas. La miré durante un largo tiempo. Esta mujer que había elegido a mi hermano por encima de mí desde que tengo memoria, que había creído sus mentiras sin dudar, que se había subido a un avión y me había dejado varada en un país extranjero. Pero también esta mujer que había trabajado dobles turnos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, que había perdido a su esposo joven y había hecho lo posible por mantener unida a una familia, que era imperfecta y estaba rota y finalmente dispuesta a admitirlo. No sé si puedo perdonarte, dije honestamente. Todavía no. Quizás nunca. Ella asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Pero, continué, estoy dispuesta a intentarlo. Si realmente haces el trabajo, terapia, honestidad, un cambio real, no solo pedir perdón y esperar que todo vuelva a la normalidad. Lo haré, susurró. Lo prometo. Lo haré. No era perdón, pero era un comienzo. El destino de Spencer fue más simple. Libertad condicional hasta los 21 años, terapia obligatoria por comportamiento manipulador, horas de servicio comunitario que tardaría años en completar y una anotación permanente en su historial que lo descalificaba para su beca de la División 1. Terminó viviendo con la abuela Nora también, eventualmente, separado de mí, en la habitación de invitados al otro lado de la casa. Nuestra madre ya no podía mirarlo de la misma manera, y él necesitaba un lugar a donde ir. Lo último que supe, años después, es que trabajaba como ayudante de mecánico en un taller de automóviles en Tucson. Un trabajo honesto, un trabajo humilde, muy lejos de sus sueños de mariscal de campo, pero quizás exactamente lo que necesitaba. No siento satisfacción por su caída. No siento triunfo. Solo siento un tranquilo alivio de que ya no puede hacerme daño. 2 semanas después de volver de Dubái, la abuela Nora me sentó con una caja de documentos de mi padre.
He estado guardando esto para ti, dijo. Esperando a que fueras lo suficientemente mayor, a que fuera el momento. Dentro, encontré todo. Los papeles del fondo fiduciario, extractos bancarios, documentos legales y, en el fondo, una carta escrita a mano por mi padre fechada una semana antes de morir. Me la había escrito a mí. Él sabía incluso entonces que algo andaba mal en nuestra familia. Había visto el comportamiento de Spencer, la manipulación, la crueldad, la forma en que me trataba cuando los adultos no miraban. No podía ponerle un nombre exacto, pero lo sentía. Así que había estructurado mi herencia con protección adicional, la había guardado donde nadie pudiera tocarla hasta que yo tuviera 25 años y fuera completamente independiente. Incluso había añadido una póliza de seguro de vida separada, designada enteramente para mí, no por favoritismo, escribió, sino porque sabía que nuestra madre se ocuparía de Spencer. Yo era la que necesitaba protección. La carta terminaba con palabras que nunca olvidaré. Mali, mi joya escondida. Enfrentarás tormentas en esta familia, pero estás hecha para superarlas. Sé paciente, sé fuerte y sabe que tu padre te amó más de lo que las palabras pueden expresar. Creo en ti. Con amor siempre, papá. La herencia total cuando finalmente accedí a ella a los 25 años fue de $600.000. 200.000 del fondo fiduciario original, 400.000 del seguro de vida. Suficiente para cambiar mi vida por completo. Lo usé sabiamente. Comencé mi negocio de importación y exportación especializado en productos artesanales de Oriente Medio, porque a veces el universo tiene sentido del humor. Lo convertí en algo real y exitoso y completamente mío. Me mantuve en contacto con Caleb. Asistió a mi graduación universitaria, de pie en la última fila, secándose los ojos. Cada año, en el aniversario del incidente de Dubái, le envío flores. Él me envía libros sobre negocios y filosofía y sobre encontrar tu fuerza en tiempos oscuros. Mi relación con mi madre sanó lentamente, con cuidado, con límites claros y terapia regular y conversaciones honestas que a veces dolían, pero siempre ayudaban. No somos mejores amigas. Probablemente nunca lo seremos, pero ahora somos reales la una con la otra, y eso es más de lo que tuvimos antes. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más apasionantes ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te encantará. Nos vemos en la próxima historia.